Hola a todos. Damos inicio y les agradecemos por unirse a Suecia Socio Sostenible, la programación del país invitado de honor a la FILBO 2021. Por más de 20 años, Suecia ha venido apoyando la construcción de paz en Colombia y a través de la cooperación en diferentes temas como derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente, justicia transicional, entre otros, ha estado presentes. Estamos felices de compartir nuestra cultura con ustedes. Recuerden seguir este y todos los eventos en el pabellón virtual de Suecia y en las redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible. Con el apoyo de la Embajada de Suecia, ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad realizan actualmente un documental que deja ver el trasegar de las mujeres en la construcción de paz durante los últimos 20 años en Colombia. El documental contará con entrevistas realizadas en diferentes departamentos de Colombia, que incluyen Putumayo, Chocó, Cauca, Antioquia, entre otros. Esta charla, en la que estará la directora del documental Margarita Martínez, junto con algunas de sus protagonistas y una periodista, será la antesala al lanzamiento oficial del documental. En nombre de la Embajada de Suecia, junto con ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad, con quien hemos organizado este evento, les damos la bienvenida. Buenos días a toda la audiencia. Estamos aquí en la Feria del Libro, cuyo invitado de honor es Suecia. Este es un espacio que nos ha permitido la Embajada de Suecia con el apoyo de ONU Mujeres. Estoy aquí muy contenta de poderle dar la bienvenida a Margarita Martínez, una gran amiga y documentalista que ha hecho unas películas muy increíbles, unos documentales muy importantes para Colombia. Margarita, bienvenida. Gracias. Quería, tú no tienes necesidad de muchas presentaciones, pero pues igual para los que no conocen a Margarita, Margarita es periodista de la Universidad de Columbia, es abogada y ha realizado varios documentales sobre diferentes facetas de Colombia. Hizo un documental que la hizo muy famosa que se llamó La Sierra, sobre pues, el paramilitarismo en las comunas en Medellín. Hizo también el documental Roba Tierras sobre los indígenas en el Cauca. Más recientemente hizo un documental sobre la negociación de paz, que fue un documental además apoyado por una cantidad de personas que aportaron para que Margarita pudiera terminar el documental, que es quizás una de las memorias más completas sobre lo que ocurrió en La Habana. Y hoy estamos aquí sobre todo para hablar de mujeres, Margarita, y de la construcción, el aporte que ellas han hecho a la construcción de paz. Este documental es preparado o fue hecho con el apoyo de la Embajada de Suecia, que tiene una política de apoyo a la construcción de paz, pero también una política feminista de apoyo a las organizaciones de mujeres y a su participación en la vida pública y en particular en la paz de Colombia, y de la Comisión de la Verdad. Este largometraje va a ser lanzado próximamente, o sea que aquí la que tenemos es una pequeña chiva, y es un documental que documenta las historias de unas mujeres extraordinarias que fueron víctimas de la guerra, pero también han sido partícipes de la construcción de paz, y realmente viendo ese documental, por lo menos yo tenía la sensación de, pues, este país, si se sostiene, es gracias a estas personas tan increíbles que pese a todo el sufrimiento tienen una resiliencia a prueba de todo. Entonces, pues Margarita, yo quería comenzar, pues fuera de saludarte, preguntándote por qué decidir en este momento hacer un documental sobre las mujeres y su participación en la construcción de la paz. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Embajada de Suecia, que ha hecho todo esto posible, a ONU Mujeres y a la Comisión de la Verdad, porque me dieron la oportunidad de realizar un sueño que yo tenía
como pendiente, pendiente y no había encontrado como la manera de hacerlo y o más bien se encontraron los sueños de ellas y los míos de hacer un homenaje a las mujeres que, como tú dices, este país se sostiene sobre los hombros de mujeres como las que salen en el documental. Pues yo creo que es más pertinente que nunca porque los relatos de las mujeres han sido muy invisibles. En esta guerra siempre hablamos de los ejércitos, siempre hablamos de los comandantes, siempre hablamos de etcétera. Pero de las que quedan, de las que sobreviven, de las que se desplazan, de las que buscan salir adelante con sus familias y sus comunidades, esos son relatos marginales y muchas veces invisibles. Entonces yo creo que ahora que vivimos como, no sé, conflicto, posconflicto, germen de otro conflicto, no se sabe ni en qué estamos o todo al tiempo, este es como tratar de visibilizar y homenajear a las que hacen que este país siga adelante con todas sus inmensas dificultades. Entonces, bueno, yo creo que esa es la razón. Margarita, digamos que tanto hombres como mujeres no solo han padecido este conflicto, sino que han sido claves en rehacer el tejido social, en resistir, y a lo largo de tu documental me parece muy llamativo la insistencia que tienen las mujeres en la idea de la resistencia, ¿no? Yo quisiera que pudieras elaborar un poquito más esa resistencia. Cuéntanos como algunos de los casos que ves en el documental en donde tú tenías la sensación como, realmente esta es la resistencia a la guerra, esto es lo que estas mujeres hicieron como parte de esa construcción de paz. Bueno, el documental, nosotros fuimos a 9 territorios, ahorita van a ver algunas de las cosas y voy a mencionar algunas de las que están ahí. Por ejemplo, buscar el cuerpo de la madre de uno por 26 años desaparecido, contra todos los rumores, porque además los rumores eran, no, es que las abandonaron, no sigan buscando, o no, ustedes no pueden preguntar porque si preguntan, las matan, porque eso pasó a la gente que y buscaba a sus muertos y cuando llegaron también los mataron a ellos. Y eso de decir, voy a encontrarla y buscar como una aguja en un pajar, eso por 26 años es algo que no me puedo imaginar cómo es 26 años llevar esa lucha diaria en la que paras un momentico, pero otra vez sigues porque no puedes como consolarte, no puedes resignarte a que tu mamá no esté en un sitio digno, a que tú sepas dónde está su cuerpo. Y además, pues no es que haya tantas ayudas, ahora hay, bueno, ahora hay como un poquito, pues hay una fundación, hay una unidad de búsqueda de personas, la fiscalía tiene algo, pero en realidad es por la tenacidad, la perseverancia y, y como el no parar de una de ellas. También, por ejemplo, estar en la mitad de la guerra, llegar, ser supervisora de educación y llegar a las escuelas y que aparezca en la lista que hay 15, 20, 30 y que los han reclutado, niños de 12, 13, 14, con todo el esfuerzo que un país como este ha hecho para tener educación y que llegues y no, se fueron para la guerra y que haya mujeres que tengan el valor de ir a tratar de que se los devuelvan y las angustias de que algunos, por ejemplo, ya están allá, llevan 2 o 3 días y no se querían ir, preferían estar allá por todas las cosas terribles que también se viven en las aldeas, poblados, ciudades de Colombia. Eh, pero atreverse a desafiar a la gente con armas, atreverse a meterse, a que no lo asusten y no decirles, no, devuélvamelos, devuélvamelos. Esos son valores que yo no tengo ni expresiones de quitarme el sombrero, cualquiera de esas expresiones se queda chiquita frente al tamaño de la resistencia, de la resiliencia, del valor y la valentía de tantas de ellas. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero en estas 9 mujeres y en la cantidad de mujeres líderes de organizaciones nacionales feministas, esta es como la constante, como luchar contra todo. Como que yo a veces las oigo y yo digo, pero esto parece como arar en el desierto. O sea, uno cómo hace para arar en el desierto tanto tiempo, tantos años diciendo, vamos a llegar, y a veces muchas, pues ellas que son como algunas de las más valientes, de las más heroicas, de las muchísimas que hay en este país, llegan, pero otras siguen en el camino sin resultados, pero aguantando y diciendo, yo no voy a resignar, esta no es la vida que nos merecemos,
yo, mi familia y esta comunidad merece un mundo mejor. Eso para mí ha sido una lección tan grande. Sí, a mí me parece que esa idea de no resignarse es súper evidente en el documental, pero hay otra idea que a mí me llamó mucho la atención y que más adelante vamos a verlo en un pequeño fragmento de tu documental, en el primer video que vamos a ver. Pero antes de dar paso al video, yo quería discutir contigo esta idea de la presencia, ¿no? Me pareció muy interesante en una parte que una de las mujeres dice es que mi tío o mi primo no se podían sentar en este andén. Si se sentaban en este andén, los mataban, ¿no? Y entonces nosotros como que, o sea, como que ella hace como un acto de presencia, ¿no? Y por otro lado, después de eso, otra mujer dice, pues a nosotros nos daba miedo salir, pero dijimos, vamos a salir, ¿no? Y la mamá del joven que mataron en los falsos positivos también decía, nosotros teníamos mucho miedo, pero dijimos, vamos a, ¿no? A preguntar. O sea, hay como hay como un reconocimiento del mucho miedo que sentían, pero al mismo tiempo como un acto deliberado de hacer presencia, de no dejar que el control del territorio y de sus cuerpos fuera cedido por completo, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante porque el control territorial que hacen los grupos es un acto de presencia muy fuerte y ellas contrastaron o repelieron ese control o trataron de enfrentarlo haciendo otro tipo de presencia también. No sé si nos podrías contar un poquito sobre eso y después damos paso al video. Pues nosotros las que vivimos en la ciudad, yo creo que no tenemos como una dimensión de lo que eso significa. Pero en la otra mitad de Colombia, donde los armados todavía están o se fueron y digamos hace poquito se fueron o regresaron otros, controlan todo, controlan a la hora que te acuestas, a qué horas llegas a tu casa, si puedes ser de novia de otro grupo o no, si o sea, una intromisión en la vida personal de una manera, pero claro, ninguna intromisión tan grande como reclutar, matar, violar, que son intromisiones a la familia, al cuerpo, a la mayor intimidad. Y eso es lo que pasa en este país permanentemente. Y ellas, con un valor, es que la palabra valor casi que se me queda chiquita de lo que es decir, bueno, ustedes tienen armas, sí, muy machos, pero nosotros, ustedes ya nos quitaron todo, nosotros no nos vamos a dejar. Y esa cosa también como de ir juntas, ¿no? Porque no es solo hacer presencia, sino hacer presencia con las otras. Y acá en este espacio, como hablar de la sororidad, como decir, vamos juntas, hagámoslo juntas, porque solas somos muy débiles, pero si vamos varias somos fuertes. Las madres de los falsos positivos, la maestra que busca los reclutados, la hija que busca a su madre, que crea una organización para con todas las otras víctimas acompañarse en el dolor y tratar de volverse a salir adelante. Entonces no es solo, es la presencia y la presencia juntas, que eso es como una de las grandes lecciones para mí. Como a veces en las ciudades uno vive como tan individualmente, pero ellas han buscado la fuerza en ellas y en las otras mujeres. Claro, pues yo quisiera dar paso al primer clip pequeño del documental, como para comenzar a tener un poquito un sabor de este documental que pudiste hacer, además, gracias a este apoyo tan grande, tanto de la Embajada de Suecia como de la Comisión de la Verdad, como de ONG Mujeres. Entonces, y esto es solo un clip, favor, no es del documental, sino es un clip claro, que nosotros armamos para que ustedes empiecen a ver algunas de las mujeres. Está bien, esta aclaración. Entonces, por favor, pongamos el video. Le rinde. Nos unimos puntualmente en torno a defender la paz. Ese es el rostro de la esperanza, es el rostro de los proyectos de vida, de seguir adelante. Y es que las mujeres
como las aguas, cuando se juntan, se crecen. Cuando estamos juntas, crecemos. No existe el río Amazonas sin un montón de ríos pequeñitos. No existe. Y no existe vida digna para las mujeres si no estamos juntas. Todo el mundo tenía mucho miedo, hasta ahora. Ahorita yo voy y hablo con las mujeres y están muertas del miedo. Entonces el miedo no las dejaba salir, pero unas sí salieron y unas sí se arriesgaron y ahí estamos. Justicia, justicia, justicia. Siempre estuvo mi abuela yendo a reuniones de mujeres. Siempre recuerdo de niña decir, y mi abuela con las mujeres. Me la paso así volteando, acompañando las comunidades, las mujeres. Margarita, parte del placer que es ver este documental, que igual es duro, es conmovedor, pero es verte viajar por todo el país, ¿no? O sea, tú pasas de estar con Ruana en un lugar a estar en Mangasisas, en otro sitio, a estar, o sea, es como que ve uno la riqueza y la geografía de este país tan increíble, pero te quería preguntar cómo fue filmar todo esto en pandemia. Cuéntanos un poco cómo fue la puesta en escena, cómo hiciste el documental y como si tuviste alguna anécdota que te sucedió durante esa filmación. Bueno, filmar en pandemia no se parece a nada. No se parece a nada. Primero porque cuando nosotros fuimos, ustedes vieron las 3 primeras mujeres que filmamos del sur, de Puerto Asís, de Mocoa y de Insa Cauca. Y bueno, primero nos fuimos en avión, pero nos devolvimos todo de Puerto Asís, Mocoa, Insa Cauca a Bogotá en carro, tratando de no enfermarnos, que no nos diera COVID. Y también por otro lado, pues la gente, cuando vas a filmar, la gente es como, ah, bueno, qué chévere, pero acá era como, van a venir, Dios mío, y como esta gente viene de Bogotá, ya de pronto hay más contagio que en las zonas rurales. Entonces también por un lado era la emoción de ver a alguien diferente, porque esto es septiembre, ya llevamos 6 meses o 5 meses de encierro y del primer encierro que fue de verdad a puerta cerrada. Entonces había como una alegría de que alguien más fuera y al mismo tiempo como un temor. Y toda clase de precauciones porque, se imagina, eran tantos sitios, tantas mujeres que había que filmar, entonces el susto de no enfermarnos, entonces estar siempre con todas las precauciones, nos echábamos alcohol cada segundo, los tapabocas, etcétera. Y por el otro lado, en las zonas rurales en ese momento nadie se ponía tapabocas. O sea, nosotros éramos los únicos marcianos que no nos poníamos. Y teníamos, en vez de un carro, teníamos 2 para tener todo el mundo ventanas. Y bueno, así como una cantidad de cosas extras que no pasaban. Y por ejemplo, yo siempre sentía, no,
darlo, siento como esa frase que dice que entre uno más da, más recibe, ellas empiezan a recibir, o sea, la solidaridad que hay con ellas cada vez que les pasa algo, el aprecio que tiene la gente por el valor de ellas, o sea, hay una paga en el valor que la comunidad ve en ellas. En cada una con la que yo salí, la comunidad dice, mira, ¿sabes qué? Los mineros vinieron a hacer esto, tal vez vayan a dañar el río. Mira, a mí me pasó esto, ¿cómo llego? ¿Cómo mando una carta para ver si me responden? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, tienen un papel, no, de hecho, dan todo porque yo siento a veces que muchas de ellas están en eso porque ya se quedaron sin nada, ya les quitaron lo más preciado y ya están, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero al mismo tiempo, la comunidad las aprecia, las admira y, digamos, tienen ese rol de lo que es ser líder. Claro. Margarita, hay muchos hechos valiosos, digamos, de resistencia que uno encuentra en el documental. ¿Cuál te impresionó a ti particularmente antes de que demos paso a este segundo video donde están estas mujeres de Antioquia que son increíbles? ¿Cuál me impresionó? La verdad es que no, es una pregunta que no puedo decir, no puedo contestar como de una, pero realmente lo que yo me sentí en general es una profunda humildad personal por el trabajo que ellas hacen por este país y por sus comunidades, porque, bueno, tú decías al principio, este país a veces parece que está cargado sobre los hombros de ella, y yo iba a esas comunidades donde el no sé quién, alias, es ahora el jefe, o se acaban de ir pero nos hicieron esto, o se fueron hace 10 años y nos hicieron lo otro, y siento es como una humildad profunda del valor de ellas y como de cómo sería diferente si todos las apoyáramos más, ¿no? Porque también siento que están muy solas. Están en sus pueblitos, en sus comunidades y hay, o sea, por ejemplo, Suecia con su política feminista, ahora que está la Comisión de la Verdad, naturalmente ONU Mujeres, pero realmente están muy solas porque las mujeres de la ciudad no las acompañamos suficiente, no nos, no tenemos como suficiente empatía o no conocemos suficiente lo que ellas pasan para podernos articular y como que ellas no tengan que luchar como tan duro como parece contra todo el tiempo. Claro, bueno, pues veamos este clip sobre las mujeres de amor en Antioquia y después volvemos otra vez. Entre más nos adentramos a los territorios, más nos damos cuenta la falta que hace fortalecer y acompañar los procesos de las mujeres. De manera general, para todas las mujeres, yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de reconocimiento, de que nosotras nos reconozcamos entre nosotras, pero también hacer que otros reconozcan nuestra labor y nuestro trabajo. Damos inicio a la conferencia de prensa de las expertas que apoyan el trabajo de la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. La participación de las organizaciones de mujeres en la mesa es un hecho histórico en los procesos de diálogos de paz que se han llevado a cabo en lo nacional e internacional. Yo no puedo dejar tirado todos estos años de trabajo, de entrega de compañeros y de sangre de compañeros, yo no lo puedo dejar tirado. Y no lo voy a dejar tirado y yo voy a defender el acuerdo de paz hasta donde me dé el agua al cuello. Necesitamos quizás que también los hombres, como hombres, se piensen que existe ese otro pensamiento que no es competencia meramente y poder, sino que es ahí. Vamos tejiendo colectivamente. Mire, mujeres, tenemos que darnos tiempo nosotros, cuidarnos, querernos y luego sí amar a la familia, querer al esposo, querer a los hijos, la comunidad, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a ser muy precavidos y eso es lo que nosotros enseñamos. Hay que seguir dándole y lo que no sea para nosotras, que sea para otras. Margarita, volviendo a esta conversación, otro hilo común que las une a todas es el acuerdo de paz, ¿no? Me parece que es muy linda esa parte donde ellos dicen, bueno, ganó el no, si no lo van a cumplir, pues nosotros no vamos a desfallecer hasta que cumplan con lo acordado en La Habana.
y me parece que es que es una coincidencia muy bonita que tú hayas cubierto como pocos el acuerdo, toda la negociación en La Habana, cuando las mujeres fueron, todo el informe de género que se hizo como parte del proceso de paz. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito qué significó este acuerdo de paz para las mujeres y para lo que significa para ellas el acuerdo de paz como un instrumento, digamos, de lucha por sus derechos y de construcción de un país diferente y de una vida diferente para ellas y las personas que las rodean. Pues diría que para todas, el acuerdo de paz significó reivindicaciones, significó, por ejemplo, que se fueran de territorios donde ellas estaban armados, que hubieran vivido una ventana de oportunidad, de paz, de soñarse otra comunidad, otro país, otro mundo. Siento como que, digamos, el no cumplimiento es un gran dolor y que ellas, o sea, a mí me impresiona que ellas sigan diciendo, así yo tenga el agua al cuello, así hayan matado a mis compañeros de sustitución, por ejemplo, yo voy a seguir luchando por este acuerdo que construimos juntos, que nuestros compañeros y nosotros nos patoneamos en todos los territorios de, por ejemplo, del Putumayo. Y también me conmovió tanto que tanta gente me contó en el Putumayo que ellos habían quitado las matas, que aguantaron hasta que ya no pudieron, pues porque el acuerdo decía que les iban a dar pues una plata para empezar otro proyecto en, no sé, me acuerdo ahora, 18 meses, etcétera. Y me dijeron con tanto dolor, pero también con tanto orgullo, dijeron, resistimos casi 3 años, hasta que ya vimos que no había nada que hacer, que ya nunca llegaron y que llegaron otros armados y dijeron, el que no siembre, aunque sea 2 hectáreas, se va. Y estas mujeres seguir diciendo, no, yo no siembro nada y me quedo acá. Me escondo, aguanto, pero ese acuerdo de paz es la ruta para que esta comunidad mía y esta vida mía no esté marcada por la ilegalidad y la violencia. Y también muchas de ellas, por ejemplo, en Antioquia, en el oriente antioqueño se está viendo el posconflicto. Entonces, pues los armados salieron, etcétera. De hecho, ahora ahí es como bandas. En los pueblos hay como bandas, pero es como otro nivel de lo que se vivía. Por ejemplo, hay una imagen de unas tomas guerrilleras de principios de este siglo que devastaron unos pueblos lejanísimos, enclavados en esas montañas. Y para toda esa gente es otra vida. Y también no solo es otra vida en términos del diario, sino que han podido preguntarle a los que estuvieron en la guerra, bueno, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde lo enterraste? ¿O qué pasó? Simplemente, ¿qué pasó? Él salió y estaba en el billar, él estaba en la calle, él estaba, porque la mayoría de los muertos son hombres y las que los buscan y siguen en la perseverancia de quererles honrar su memoria, de buscarles un sitio para enterrarlos, etcétera, son sus madres, sus hermanas, sus esposas, sus hijas. Entonces, uy, no, es muy, muy bello ver que sintieron que había una salida, que ellas construyeron esa salida, y también dolorosísimo porque la ventana de oportunidad, por ejemplo, en el Putumayo, que solo estaba las FARC, era una ventana de oportunidad enorme. Por 3 años o se vivieron 2 años largos, 3 años, vivieron como otro planeta, otro Putumayo que no existía, y ahora otra vez tienen el control territorial, otra vez tienen que cerrarse en la casa esto, y es una gran tristeza como por ellas y por el país, la inmensa oportunidad que perdimos por no implementarlo de la manera que las mujeres lo soñaron, lo construyeron, lo patonearon y lo lideraron. Margarita, uno de esos temas que a mí más me ha impresionado, pues tanto tú como yo hemos cubierto el conflicto armado, lo cubrimos durante años, cubrimos todo lo del Caguán, cubrimos después todo lo de los paramilitares, ¿no? Y sin embargo yo durante, no sé, 15 años de reportería, nunca encontré historias de que los grupos armados violaran a las mujeres, ¿no? Y yo creo que tú tampoco, y esas historias nunca salieron en los medios, pero no era ni siquiera que las censuráramos, sino que no nos las contaron. Y súbitamente hay el acuerdo de paz y estas historias comienzan a surgir. Tú lo tocas también en el documental.
¿Cómo te explicas eso? Que fueran unas prácticas que no eran tan ocasionales. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso, lo que encontraste en el documental. Pues como tú dices, Juanita y yo que somos unas reporteras, que nos tocó ser reporteras de guerra, pues a mí nadie nunca me dijo que en ese pueblo llegaban y violaban. Y yo ahora encuentro que en el caso de los paramilitares, la violación era una de las armas de guerra, una de las armas de intimidación, de control y de miedo de la población. Pero yo no sabía eso, yo digo con vergüenza que a mí nadie me dijo y yo no pregunté, yo no sabía que eso era una de los instrumentos de guerra. Y ahorita oír esas historias y cómo afectaron a comunidades enteras, cómo afectaron a familias cuando ellas cuentan, por ejemplo, que sus hijas les dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Sus hijas saben lo que les pasó, dice, bueno, pero vale la pena seguir, mira todo lo que ha pasado, mira todo lo que nos sigue pasando. Eh, y yo creo que la violencia sexual era uno de los temas que estaba más invisible, de toda la invisibilidad de lo que les pasa a las mujeres. Y ya Justicia y Paz empezó, o sea, cuando Justicia y Paz, me parece que hubo algunos de los esbozos y que la Iniciativa Mujeres por la Paz, en cabeza de Ángela Cerón, lleva este caso que es el primero que se gana. Y hay miles y miles por todo el país de hombres armados que llegaron a los territorios y se adueñaban de las tierras, del ganado, del trabajo de los hombres. Si eras pescador, tienes que pescar para mí hoy, tienes que hacer este puente, tienes que hacer, etcétera. Y eso incluía también el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, el caso de ellas tenían 12, 13, 14 años, la mayoría, y el jefe paramilitar les parecía bonita, las veía en el parque y después las mandaba a llamar. Y ellos estaban, o sea, todo el mundo los veía con el alcalde, con el gobernador, o sea, no había quien quejarse, no había quien lo salvara a uno. Y eso es una de las cosas que me impresionó, que hubo toda una estructura al servicio del despojo económico, pero también al servicio del despojo de los cuerpos de las mujeres. Y no nos dimos cuenta, no supimos, por ejemplo, esto, la Libertad, y eso queda junto a un sitio súper elegante de vacaciones, Valsillas, un sitio hermosísimo, y al lado permanentemente cogían a la que, o sea, se llevaban a la mujer que querían llevarse, que las familias, por ejemplo, una cosa que no sabía, que las familias, apenas la niña tenía 12 años o inclusive menos, trataban de mandarla a los tíos donde vivían en otro lado para que no las violara. Son cosas que yo digo con mucha vergüenza, me he enterado, hasta ahora las estoy oyendo esas historias. Margarita, a mí una cosa que me encanta de este documental es que, y a propósito, toda esta política feminista que tiene la Embajada de Suecia y que impulsa y que es como un ejemplo mundial en ese campo, pero claro, las mujeres feministas en la ciudad no tenemos otro tipo de debates de género, ¿no? Como que alrededor de los derechos reproductivos, del aborto, que si los y las, que el lenguaje inclusive, que ahora, ¿no? Como que ahora, digámosle, estas mujeres, ese es el menor de sus problemas, ¿no? Y sin embargo, son unas feministas ejemplares. ¿Cómo percibes tú esa lucha de género? Porque yo siento que en todo caso, la lucha de género, lo que está en la resolución 1325, aunque ellas no, de pronto ni lo conocen, pero atraviesa como todo su trabajo. ¿Cómo las ves a ellas como feministas y cómo es eso diferente de las feministas a las que tú y yo, digamos, estamos más acostumbradas o somos parte de ellas? Yo creo que ellas son las feministas de carne y hueso en el día a día, porque ellas se luchan su espacio cada segundo. O sea, el derecho a hablar, el derecho a ser dueñas de sus cuerpos, el derecho a que no recluten a sus hijos, a que no se los lleven a que no les vendan droga, por ejemplo. Esa es una de las grandes luchas ahorita contra las bandas del microtráfico. Como a ellas, que sus familias y que ellas mismas tengan autonomía, derechos, posibilidades de surgir, de ser quien quieren ser,
creo que es como el verdadero, o no el verdadero, es el feminismo, digamos, de las comunidades rurales o las comunidades que viven bajo la guerra. Y ellas son unas fieras, son, no resisten, persisten, secan a un papayo, por eso logran con el desprecio de los hombres del poder, logran cosas que a veces un alcalde de uno de estos sitios era como, pero ¿y desde cuándo esa señora ahora manda tanto? Pues claro, manda tanto porque lleva haciendo trabajo comunitario de mujeres, ayudándoles a toda clase de cosas, desde organizar talleres de costura, que vienen y además les cobran extorsión. O sea, es como que no hay, o sea, organizan unos talleres de costura, se organizan unas máquinas de coser y llegan unos parásitos a decirles que les tienen que dar una cuota. Y ellas como, no, 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 nosotros tenemos derecho a nuestra plata, nosotros tenemos derecho al fruto de nuestro trabajo, nosotros tenemos derecho a nuestra voz y a que ustedes no interfieran en nuestra vida. Entonces diría que el feminismo de las mujeres rurales, de las mujeres que viven en zona de guerra, es, no sé si la palabra básico suene despreciativa, pero es como el sentido real de lo que es el feminismo, que las mujeres tengan voz, voto y autonomía sobre su vida y la posibilidad de vivir ellas y sus familias como ellas quieren. Y eso es por lo que, sin más grandes palabras y sin grandes debates, por lo que ellas luchan cada día. Margarita, tú decías en algún momento que estas mujeres tú las sentías que trabajaban muy solas, ¿no? Que había un sentido de sororidad, que ellas se ayudaban entre sí, pero que en términos generales están muy solas. Y mi curiosidad es, ¿qué sentiste que les ayudaría a ellas? O sea, ¿qué sentiste que de pronto las mujeres en las ciudades podemos hacer o que hay organizaciones que podrían ayudarlas? O sea, ¿en dónde sentiste que valdría la pena un acompañamiento? Bueno, lo primero es en el voto, porque una cantidad de estos alcaldes y gobernadores desprecian el trabajo de esas mujeres y casi que son como, ay, esas mujeres, como qué carga la que tienen, en vez de ser como el centro de la política de una comunidad y es cómo están las familias. Entonces yo creo que votar como por gente que a nivel local, regional y nacional, por gente que busque lo que ellas quieren, que es su autonomía, su vida tranquila y que sus hijos no vayan a la guerra o no sean afectados por la guerra. Yo diría que el voto, pero también yo creo que nosotros esperamos poner en el documental toda clase de los links de las organizaciones porque ellas necesitan apoyo desde, mira, por ejemplo, con la pandemia había hambre en muchas comunidades. O sea, que si uno pudiera donar a algunas de estas organizaciones, casi que en uno de esos supermercados nacionales, que ellas pudieran reclamar ropa, buscar comprarles a ellas, porque muchas de ellas tienen artesanías, o sea, tratar de que los regalos de cada uno sean para que vayan para esas mujeres que están allá en los campos y que están tratando de sobrevivir, como o sea, que la economía de uno y que el esfuerzo de uno esté en cómo las puede ayudar políticamente, económicamente y también con compañía. Es que allá todo falta. O sea, que la que tenga algo de trabajo en telas, pues allá hay máquinas. La que tenga una conexión con algo que les pueda vender desde hacen canastos, o sea, bueno, las casas más bellas, mucho, todo sirve. Y yo espero como que todas tengan ahí los links de sus organizaciones y que las mujeres que digan, bueno, yo de pronto tengo este tiempecito, cómo me lo puedo gastar ayudándoles a ellas? Y que sean términos de lo que ellas necesitan y no de lo que uno piensa que necesitan, porque es que a veces en el caso de la pandemia, muchas mujeres rurales pasaron hambre, que es algo increíble porque en el campo colombiano, pues, digamos, de alguna manera siempre había como más comida, pero la pandemia fue algo tan grande, tan impresionante que como no hubo nada de efectivo, pues tenían lo que tenían a veces en sus parcelas, pero no cosas que no había allá. Margarita, la narración del dolor que ellas sufrieron es muy visible, conmovedor, pero al final tú ves el documental y lejos de terminar deprimido, terminas lleno de esperanza, ¿no? Como que uno dice, pucha, es una admiración muy grande
por ese esfuerzo y por esa casi que alegría y vida que ellas tienen. No sé si tú después de filmar durante este año, ¿con qué emoción terminaste después de conocerlas? ¿Cuál es como tu reflexión final después de este esfuerzo tan grande que has hecho durante toda esta pandemia, filmándolas a ellas? ¿Qué lección te dejaron? Y para que vayamos cerrando esta conversación. Pues primero mi admiración y mi gratitud, porque es una gratitud el trabajo de ellas a costa de tantas cosas. Yo siento que ellas me cambiaron mucho. Primero, a veces, pues no sé, a veces uno en este país dice, ay Dios mío, nada cambia, otra vez lo mismo, como una desesperanza. Y ellas como que me obligaron a sentir que la esperanza es una obligación. Es una obligación y que hay que, no importa qué nubarrón sea, qué tormenta esté, hay que aguantarla y pensar como, si aguantamos, vamos a llegar algún día. Entonces siento como que sí, eso, la admiración, la gratitud y como la obligación de la esperanza en las circunstancias más difíciles. Sí, qué buena conclusión, porque yo también tuve esa sensación claro, que es que ni siquiera es un documental sobre el posconflicto, porque casi en todas ellas el conflicto, en todas las zonas donde ellas están, el conflicto permanece, ¿no? Se ha ido transformando, volvió. exacto, se ha ido transformando, pero casi que ninguna puede decir, bueno, ya me puedo dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Como Solo a que, mi familia. Ajá. exacto, solo a mi familia, solo a lo privado, porque el país les está exigiendo que sigan resistiendo, y eso me pareció una lección como de esperanza y de resiliencia muy, muy impresionante. Bueno, Margarita, con esto terminamos esta conversación. Antes de dar paso al último clip del documental, cuéntanos cuándo podemos esperar ver el documental, dónde lo vas a presentar, cómo hacen todos los que hayan quedado provocados a partir de esta conversación para verlo. Bueno, el documental ayer cerramos el corte y tenemos la vergüenza que no tenemos título, entonces si alguno tiene un título no lo puede mandar a la lista porque ya tenemos que decidir, pero básicamente a final de mes ya está, estamos pensando que el 30 de agosto esté y ya empezar a hacer, digamos, todos los papeles para lo que ONU Mujeres, Suecia, de la Comisión de la Verdad decidan. Estamos haciendo una compositora, Johanna Caicedo, está haciendo una canción hermosísima y esperamos que las cantantes de Colombia se unan en este como homenaje a algunas mujeres, porque son tantas mujeres en Colombia que hacen esto, y yo pues no tengo fecha, espero que sea como en octubre más o menos, y más o menos que sigan las redes, que nos sigan a nosotros en las redes, ya ONU, Suecia, para coincidir con el fin del año, y yo pensé que el fin de la pandemia, pero no sabemos, la pandemia es como Colombia, que uno no sabe si esto es eterno o qué. Entonces, si no tenemos una fecha exacta, esperamos que en octubre, esperamos que nos acompañen, esperamos que este documental sirva para homenajearlas, para inspirarlas y también para unir como campo y ciudad en la sororidad de todas las mujeres en Colombia para, no sé, para transformar este país. Bueno, Margarita, yo quisiera solo cerrar con esa como frase o reflexión que hace una de las mujeres al principio del documental sobre el agua, ¿no? Sobre cómo creo que habla del río Amazonas, bueno, no sé si habla del río Amazonas, digamos, la fuerza del río Amazonas solo es posible porque llegan afluentes de miles de ríos, y cómo de alguna manera las mujeres, cada una solas, de pronto no somos capaces de cambiar nada, pero todas juntas somos capaces de hacer cosas increíbles como las han hecho las mujeres de tu documental. Entonces, pues yo quería agradecer nuevamente a la Feria del Libro, quería agradecer muy particularmente a la Embajada de Suecia. Creo que apoyar este tipo de iniciativas en Colombia realmente
son un empujón para muchas mujeres. Creo que poder tener estos espacios de reflexión también dan como un espacio para la ilusión en un país que a veces no nos permite muchos espacios así. Entonces, pues gracias a la Embajada de Suecia, gracias a la Feria del Libro y gracias a ti, Margarita, por hacer otro documental memorable. Y pues quiero dejarlas con el último clip de este documental y bueno, quedamos a la expectativa de verlo completo, Margarita. Muchas gracias. Las esperamos el apoyo, la audiencia y el trabajo de todas para la sororidad de Colombia. Bueno, veamos el video y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Hola, muchas gracias. Finalizamos. Estamos rodando con el video, pero ya. ¿Y cuál es? Me da curiosidad, ¿cuál es? ¿Es el making of o cuál es el último? Es un making of. Es un making of. Para que se vea la ruana y la manga cis. ¡Ah, qué chévere! No, la verdad es que... Este es el pabellón virtual de la embajada y tenemos un auditorio y este es el video que se está viendo. Ah, bueno, Uy, pero ¿el auditorio va gente o no va gente? Todo es virtual. No, es virtual. No, es virtual. Muy bien. Es virtual, parece que yo pago porque acá también teníamos en la embajada la pantalla donde estamos viendo. Oigan, necesitamos un título. Estamos fregados. Pero de verdad, mil gracias a las dos. Un evento absolutamente hermoso, espectacular. Esos testimonios de esas mujeres no pueden ser otra cosa sino inspiradores, de verdad, y sorprendentes y también dolorosos, pero profundamente